y me di cuenta que como que comenzó ese PTSD a traerme esas imágenes de la niñez, cosas que me dolían que... Bienvenidas al podcast de Mujer Sana. Este es un espacio sagrado para mujeres cristianas sobrevivientes de abuso, donde las heridas no se esconden, se sanan. Yo soy tu host, Mercedes, y quisiera hacerte estas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido rota por dentro? Aunque sonríes como si todo estuviera bien. También te cuesta confiar en los demás, en ti, en otras personas, inclusive en las promesas que Dios te ha hecho a ti. Te sientes que es hora de liberarte del pasado y estás lista para vivir desde la compasión y el amor hacia ti misma, pero no sabes cómo pensar. Entonces este podcast es para ti. En este primer episodio vamos a hablar a ser una mentora y ahora terapeuta emocional. Quiero compartir contigo mi historia para que sepas el propósito de este podcast, que es para ayudar a esas mujeres que han vivido una experiencia de abuso sexual, de abandono, de inseguridad emocional, que es posible sanar esas heridas profundas. También que puedas encontrar la paz y la sanidad y ese propósito que Dios tiene para ti. Y estoy aquí para contar esa historia. Quiero comenzar diciendo que soy una mujer como tú, soy mamá, soy esposa, mamá de 3 teenagers, soy dominicana, pero antes no tenía esta confianza como tenía. Vengo de vivir en la República Dominicana, de vivir sin ausencia de mis padres. Mi mamá emigró cuando yo tenía 4 años. Viví con mis hermanos, viví con niñeras y en mi infancia viví momentos muy difíciles de ansiedad, depresión y también por la falta de ese amor propio, de no tener a mis padres, de sentirme insegura. Quiero decirte que fui molestada, abusada sexualmente por mis vecinos. Cosas que puedo vagamente recordar es que yo iba a la casa de mis vecinos enfrente, se me mostraban revistas pornográficas, se hablaba de estas cosas y tuve situaciones bien incómodas donde me sentí en algún momento avergonzada porque creía que era mi culpa y por muchos años traía esa basura emocional que no me hacía sentir bien. Tuve pensamientos suicidas, donde me quería desvivir, donde me sentía sucia, donde no me sentía yo, me sentía que no era valiosa, me sentía vacía por dentro. Tenía muchísimas máscaras de mentir mucho, de llamar la atención. A veces fui una persona que estaba callada, pero hay veces que buscaba mucho la atención. Una de las experiencias más difíciles que viví cuando estaba casi de 16 años, me estaba preparando para ir a una quinceañera de una de mis mejores amigas de la escuela. Estaba oscuro, en la República Dominicana se va mucho la luz, hay apagones. Recuerdo que me estaba midiendo algunos vestidos que iba a usar y alguien tocó la puerta a mi casa y fue un vecino. No puedo decir que eran amigos, era conocido de la familia, pero preguntó para saber si mi hermano estaba en casa. Quería entregarle supuestamente unos tenis que mi hermano le había prestado. Yo le comenté, no, no está aquí. Cerré mi puerta y seguí vistiéndome, pero aparentemente esta persona me estaba, decimos, brechando, me estaba observando desde la ventana y acerca de la ventana yo tenía una vela. em, no recuerdo si yo tenía fósforos para encender y esa vela se apagó. Mi cocina en ese entonces estaba en el primer piso y mi habitación estaba en el segundo piso, pero se tenía que salir hacia afuera para poder ir hacia abajo. Te digo, estaba muy oscuro. Aparte de que estaba muy oscuro, al lado de mi casa había una
una compañía de ebanistería. Ebanistería son las personas que construyen muebles para las casas. Recuerdo que había mucho ruido y estaba oscuro. Ellos sí tenían luz porque tenían una planta eléctrica donde tenían que trabajar. Cuando me dirigía para abajo, iba a bajar para ir a la cocina, ir a encender mi vela, esta persona me atacó. Parece que se quedó ahí esperando a que yo saliera, me atacó, me golpeó, estuve luchando con él por mucho tiempo. em, Trataba de conversar con él y decirle que por favor que no me tratara así, que no quería vivir esta experiencia, que yo no había tenido relaciones, que yo que por favor, que buscara la manera que yo estaba dispuesta a hacer. Yo estaba negociando y nada, esta persona seguía golpeándome, golpeándome, me golpeaba bastante en la cara. Eh, Recuerdo que ya me estoy como por dar por vencida y dentro en mi mente me pongo a tener como una conversación con Dios. Yo crecí católica, fui a una escuela católica por muchos años, pero en este tiempo yo no tenía una relación con Dios. Lo único que sí recuerdo que estaba conversando durante este episodio y le decía, es hasta aquí mi día, hoy es mi último día, sí o no. Señor, dame una oportunidad. Si tú estás ahí, dame una oportunidad y yo te prometo que yo voy a cambiar. Siento que eso fue como una oración a Dios que le hice y no sé cuántos minutos pasaron, pero alguien, una vecina que alquilaba el primer piso de mi casa, yo vivía en el segundo piso, me llamó y el muchacho salió a la fuga. Yo grité que alguien quería aprovecharse de mí, violarme y entonces vinieron a ayudarme, me miraron, me llevaron al hospital, llamaron a mi papá. Recuerdo que estuve en el hospital, no sé si una semana, 2 semanas, pero hay algo no sé, que me impresiona y que muchas veces nosotros, los seres humanos, quizá no tenemos las intenciones, pero recuerdo en el hospital una señora que me hizo esta pregunta, ¿y qué te pasó? Y yo le dije, ¿usted no ve que acabo de pelear con Mike Tyson? Creo que tengo un humor negro. A mí no me gusta que me hagan preguntas estúpidas. Yo creo que mi marido lo sabe. Y recuerdo que le contesté así, pero a pesar de todo lo que me pasó, yo no sé si me sentía tan mal. Hay días que sí me sentía mal, hay días que no. Y recuerdo que cuando estaba ahí en el hospital, me vinieron a visitar mi familia. Yo de verdad no recuerdo mucho quiénes, sí recuerdo de mi prima pasó una noche conmigo y que yo me estaba quejando mucho y ella comenzó a cantarme un himno, cuenta tus bendiciones, yo te quiero mucho, prima, pero tu voz no es tan bonita. Y, pero es un himno bien bonito. Cuando te abruman penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Cuando uno está pasando por un momento difícil, lo menos que quiere son sermones, son sugerencias. Ahí como seres humanos tenemos que tener un poco de empatía. Claro, ella era una adolescente, yo también una adolescente, ella hizo lo que ella consideraba que era mejor, cantarme un himno, me dio mi primer libro de Mormón. Para las personas que no saben, yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y soy estudiante en la Universidad de Brigham Young University. Estoy estudiando la carrera de Family Study para ser consejera familiar. Y les cuento esto para que sepan si hablo de algo y no lo entienden. En este proceso ya llego a la casa. Antes yo vivía con mi hermano mayor y recuerdo que ya me fui a mudar a la casa de mi abuela. Ahí vivían mis tíos, ahí vivía mi abuela, mi papá vivía ahí y fue muy difícil. Había
Mi papá era muy estricto, militar, personas que ven así cuadrado. Mi mamá tampoco es tan flexible, también estricto. Yo nací con unos padres estrictos, pero no estaban ahí presentes, lamentablemente. Que esto tiende en nuestras culturas que los depredadores ven esos niños que sus padres no están pendientes de ellos, que están ahí, se aprovechan. Yo he visto entrevistas donde ellos hablan de eso, cuál es la presa favorita de ellos. Y recuerdo que vivía donde mi abuela, comencé a escuchar a los misioneros, comencé a leer, comencé tanto el libro de Mormón como la Biblia, comencé a ir a seminario. Seminario es como un estudio bíblico donde estudiamos muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, nos reunimos antes de ir a la escuela, un grupo de jóvenes y estudiamos. Comenzamos a estudiar y a mí me ayudó muchísimo porque yo no había ido a terapia, yo no sabía que era terapia, a mí no me hablaron de eso. Mis padres son del campo, son personas que no tienen mucho estudio y recuerdo que me ayudó muchísimo eso, me ayudó a mí estar rodeada de jóvenes con valores, de estar rodeada, de estar leyendo, de estar yendo a la iglesia. Creo que me ayudó bastante de tener ese sistema de apoyo. Y comencé a hacer metas, a trabajar en mí mismo, a mejorar en la escuela. Mis maestros vieron un gran cambio en mí y me hice mi primera meta, que fue yo quiero ser misionera, así como a mí me enseñaron el evangelio, yo quiero ir y también predicar el evangelio y comencé a prepararme, comencé a hacer metas de no voy a tener novio, voy a cuidarme, a mantener una vida virtuosa, a vivir el evangelio. Eso me ayudó bastante a mí en este proceso, tener autocontrol. Y eso es importante porque imagínate, yo hacía lo que quería, como no vivía con mi mamá, con mi papá, yo... Si yo quería estar en la calle, estaba en la calle, no que estaba como una realenga ni nada, pero así era mi vida antes y yo creo que el Evangelio me ayudó bastante al estar rodeado de muchas personas. Me hice mis metas. Algo importante que me ayudó a mí en mi proceso, que eso es lo primero, a leer, a comenzar a reconocer que soy una hija de Dios, a tener mi identidad en Dios, cuáles son mis dones, mis talentos, a prepararme, a no tener que estar dependiendo, o sí que quiero tener un novio, que no quiero tener un novio, que no, comencé a prepararme, a querer ir a la universidad. Comencé a ir a la universidad, algo que me di cuenta después de ya ser misionera, sí pude ser misionera, fui a Los Ángeles, California, aparte de que hice eso, me hice la meta, o sí, yo me quiero casar y quiero ir a la universidad y quiero un hombre cristiano también, me casé, tuve esto, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no hemos trabajado nuestra sanidad interior, comenzamos a cargar esas mochilas emocionales, a creer que nuestra pareja nos pase feliz, que tiene que llenar todos nuestros vacíos. Yo creía que cuando yo me casara, que todos los problemas se iban a acabar, que todo iba a estar bien, y claro que no. Venimos de padres divorciados, de padres diferentes, de culturas diferentes. Mi esposo es americano, yo soy dominicana. Yo no hablaba tanto inglés, habla más inglés, a pesar de que él vivió en mi país, aprendió el idioma y todo eso. Hay problemas y comenzamos a tener dificultades a ver esas cosas. Creo que un año importante en mi vida que me ayudó fue cuando mi esposo decidió unirse al ejército, se ganó una beca y creo que Dios lo mandó a la guerra, lo mandó a Afganistán por unos 9 meses. Y en ese proceso yo tuve la bendición de, de recibir una invitación de una vecina mía. Las vecinas son siempre las que me salvan, esto se le llama simil, no me recuerdo cómo se llama, pero se repite. Una vecina es la que me salva y después una vecina es la que me invita a un grupo de
de mujeres que han pasado por muchos traumas. Y en ese grupo leímos un libro que para mí es importante y que me cambió la vida. Fue uno de los que me ayudó a mí a entender qué es sanidad interior. Una cosa es aprender el evangelio, creer en los mandamientos y todo eso, pero venir con principios psicológicos, entender cómo funciona la mente, cómo podemos trabajar esos traumas. Es un libro que lo recomiendo. Déjame buscarlo, que lo tengo, tengo en inglés, porque este es el libro. Aquí está marcado, tiene un diario, se llama Life Healing Choices y lo pueden conseguir en español. 8 decisiones sanadoras. Me encantó este libro de Ari Warren, y para mí me gustó muchísimo porque dice, libérate de tus heridas, complejos y malos hábitos. A pesar de que yo soy de la Iglesia de Jesucristo, asistí a este grupo y ahí comencé a sacar mucha basura, ahí comencé a identificar, estaba teniendo pesadillas, no estaba durmiendo bien y me di cuenta de como que comenzó ese PTSD a traerme esas imágenes de la niñez, cosas que me dolían, que el trauma se le llama, creo que disonancia, es cuando tú no recuerdas esos problemas, esas experiencias traumáticas, y es la mente que te está protegiendo para que no te duela. Y recuerdo que trabajando eso, algo que me ayudó bastante fue ese grupo de hablar, de contar mi historia. Creo que fue la primera vez que lo hablé. Creo que fue la primera vez hace 10 años de esto. Y ahí compartí. Yo soy de muy obediencia, comencé a escribir, a hacer los ejercicios. Un ejercicio muy positivo que hicimos en este grupo fue de que teníamos que buscar a una persona que fuera como se llama accountability buddy, que es una persona como que te acompaña. Esa persona no te aconseja, esa persona te escucha. Yo llamaba semanalmente, tenía que hacer ese reporte a esa amiga. Esta persona tiene que ser una persona de confianza, tiene que ser una persona que tú admires, que tú respetes. Yo busqué a esta amiga y teníamos una cita semanal y hablábamos de las cosas que aprendíamos en el libro. Es algo que nos sugiere. Y es importante porque tú no te sientes sola. En el caso mío, yo no tenía una terapeuta, pero si tú puedes leer el libro y ir con una terapeuta y hablar esas cosas, porque a veces uno no quiere decirle a alguien porque te juzga, porque no te entiende. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Yo comenzaba a hablar sobre los ejercicios. La primera persona que yo comencé a trabajar fue a mi persona. ¿Y por qué? Porque nosotras las mujeres que hemos vivido abuso infantil nos sentimos culpables. Comenzamos a hacernos preguntas. No sé si te ha pasado a ti, pero ¿yo soy culpable? ¿Será que yo lo provoqué? ¿Será algo que yo dije? Yo no debí de ir a esa casa. Quizás eh, fue la forma que hablé, cómo me vestí. Y comenzamos a hacer, pero imagínate, una niña que tiene que ver con un adulto que ya ha desarrollado esta parte, la parte de la amígdala, de la parte prefrontal, ya se ha desarrollado. Nosotros como niños, yo que viví, no sé si a los 6, 7 años fue que como que recordé algunas de esas imágenes, y después a los 16 todavía. Yo no tenía un autoconcepto, que ya después de los 14 o 16 años que tú comienzas a ir pensando, y todos esos episodios de tristeza, de depresión, todo eso a uno le pasa cuando uno es niño. Entonces, te quiero decir que al vivir ese proceso, querer retomar la universidad, cuando yo me gané una beca para estudiar lo que yo estaba estudiando. Ahora comencé de nuevo a estudiar, a tomar clases, y yo me iba a graduar como eh, consejera matrimonial y familiar. Ya le cambiaron el nombre, ahora es Family Studies. Y
Qué bien que estuve sola, que mi esposo estuvo en la guerra, que yo pude enfocarme en mí. Hay algo que les quiero decir a muchas mujeres que hemos vivido esta experiencia. ¿Qué pasa? Que nosotras siempre estamos rescatando a todo el mundo. Somos muy ayudadoras, queremos ayudar a todo el mundo, pero la única persona que no nos ayudamos somos nosotras. Yo creo que mi esposo no estar conmigo me dio la oportunidad a mí de enfocarme en mí, de enfocarme en mis hijos, de trabajar yo, de yo llevar ese viaje. Hay veces que uno dice, no, yo no quiero estar sola, pero para nosotros tener ese viaje a nuestro interior necesitamos estar solas. No quiero decir, yo no estaba sola porque tenía este grupo de apoyo, tenía esa amiga que me escuchaba, tenía a Dios. Involucrar a Dios, a Jesucristo en tu proceso de sanidad es maravilloso porque te das cuenta de que no estás sola, de que tú has sufrido, sí, tú has sufrido, pero también Jesús sufrió muchísimo, fue escupido, fue maltratado, fue abochornado, fue rechazado, fue crucificado. Entonces, imagínate nosotros y aún los profetas también pasaron por eso. Entonces, después de hacer ese proceso, lo hice 2 veces. Quiero decir esto porque muchas veces comenzamos nosotros a querer sanar, pero nos quedamos a mitad de camino. Ah, sí, ya yo hice 6 semanas. Eso no es suficiente para uno sanar. Muchas veces esto toma tiempo, toma leer libros, ir a terapia, ir a grupos de terapia. En lo particular, yo he asistido a terapia individual, pero para pareja. Pero a mí lo que más me ha ayudado y lo que yo creo más en la terapia grupal, se han hecho estudios científicos donde habla de los beneficios de sanar en grupo. Por eso mi newsletter se llama Sanando Juntas. ¿Por qué? Porque tu historia puede sanar a otra mujer. Mi historia puede ayudar a otra. Y aquí vamos a estar compartiendo algunas de las historias de otras mujeres, porque cada proceso es diferente. Quiero decirte que no estás sola y si te gustaría compartir tu historia, puedes escribir aquí a Mujer Sana Podcast @gmail y envíame tu historia. Puede ser en anonimato y yo voy a poder leerla y compartirla aquí y principalmente compartir algunas de las cosas que quizás te podrían ayudar en este proceso y guiarte también. Ya después de hacer esto, de comenzar a estudiar muy bien, comencé a certificarme, decidí ese deseo porque algo que me pasa y que nos pasa a algunas que hemos vivido esta experiencia es que nos refugiamos en la comida. A mí me da mis ataques de ansiedad, mi rabia. Yo siempre digo, tengo una maestría en rabia porque era bien enojada, explotaba, mechita corta, como dicen. Y en Texas, con el dinero que me gané de la beca para estudiar, no lo usé para la universidad, decidí comenzar a crear, a estudiar hábitos, cómo funcionan los hábitos, a tener una mejor relación con la comida, con mi cuerpo. Comencé a estudiar nutrición, algo que ustedes saben si han visto mi canal anterior. Yo me dedicaba a estudiar nutrición, a dar clases, talleres de cocina y todo eso, pero me daba cuenta que cuando yo contaba mi historia de la ansiedad, de los atracones, de todo eso que pasaba, que me decían, yo también soy sobreviviente de abuso, yo también. Yo recuerdo que tuve mi primera mentoría en el 2020 de Aquí nació la mujer sana. Me contaron 4 chicas. Yo viví abuso, yo viví abuso. Y estábamos hablando era de nutrición. Entonces eso me hizo a mí tener ese deseo de buscar herramientas para poder ayudarlas a ellas, porque ellas me decían, pero ¿qué te ayudó a ti? ¿Cómo tú has logrado? ¿Cómo es que tú has podido superar? Y yo dije, bueno, pues si veo que este problema está tan a menudo y que me están pidiendo ayuda, me quiero entrenar, quiero aprender más. Y ahí comencé a, a estudiar, a certificarme como mentora de sanidad emocional. También hice una maestría en programación neurolingüística, trabajar esos pensamientos negativos, inteligencia emocional.
Todas esas herramientas me han ayudado muchísimo a ponerla en práctica, a ponerlo en práctica en mis mentorías, en mi coaching uno a uno, a crear esa metodología que yo tengo de sanidad de mujer sana, que es donde trabajamos esas cuatro áreas de las mujeres, utilizando esas herramientas que me ayudaron a mí, que fue sanar, trabajar con la niña interior, esa sanidad emocional, ese perdón, a aprender a comer bien. ¿Por qué? Porque esos ataques de la comida que nos dan, también a entender el autocuidado, ese amor propio, de que tenemos que cuidarnos, nos descuidamos muchísimo, nos descuidamos. Y también algo que me di cuenta en las mujeres que tienen esta baja autoestima, también que no tienen confianza en sí mismas y principalmente no confían en los demás ni confían en Dios. Y por eso mi método sana ayuda a sanar esas heridas de infancia, o sea, a vivir desde la compasión. No sé si hay algo de mi historia que te haya tocado, pero quiero decirte que es posible. Quiero decirte que Dios está ahí para llevarte de la mano, para guiarte, para protegerte, para sanarte, para transformarte. Y que desde ahora en adelante, que te hagas ese compromiso de yo quiero sanar, yo quiero ser una mujer sana y saber de que no estás sola, que estás acompañada, que yo voy a estar aquí dándote herramientas para que tú te sientas mejor y que no dudes de pedir ayuda, sea conmigo, sea con otra persona. Busca ayuda, que tanto Dios puede ayudarte, pero también la ciencia te puede ayudar a ti, especialmente las partes de las terapias psicológicas, grupos. Te voy a dejar información sobre eso, también de la newsletter para que te unas, para que recibas información, escritura y motivación, para que seas y te conviertas en esa mujer que tú siempre has querido ser. Y como te digo, aquí no solamente se cuentan historias, aquí es donde las heridas no se esconden, se sanan, sin máscaras, sin juicio y sobre todo sin pasar años en terapia. Me gustaría que si este episodio te tocó conocer mi historia, las cosas que yo he hecho, como te digo, soy mamá, soy esposa, tengo ya casi 20 años de casada y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, porque me ha ayudado a convertirme en esta mujer que soy. En los próximos episodios voy a estar contando historias de otras mujeres que les ha ayudado a ella, porque cada una de ustedes es diferente y quizás hay algo de mi historia que te ayude, pero quizás es la historia de otra joven. ¿Qué hizo ella? ¿Cómo Dios la ha transformado? ¿Qué prácticas, qué cosas ha hecho ella para sanar? Te voy a recomendar libros, algunos ejercicios que te ayudaron. Algo que a mí me ayudó muchísimo es tener un acompañamiento grupal, como te mencioné, para recapitular en grupo, trabajar con mujeres que hayan pasado situaciones como tú. Otra cosa que me ayudó es refugiarme en el ayuno, en la oración y en el estudio de las escrituras. Es importante eso porque es parte de ir sanando esas cicatrices. La tercera cosa que también me ayudó es tener esa persona que no te juzgue, que hacer esos ejercicios, hacer ese trabajo. A veces nos da mucho miedo trabajar en nuestro interior, es un viaje, no es fácil. No es fácil, pero vale la pena porque estás cortando esas, esas cadenas que te atan, que no te dejan a ti salir adelante. Entonces, te invito de verdad a que hagas este compromiso. Aquí yo soy tu mentora. Quiero decirte que tu pasado no te define, que no estás sola, que puedes ser una mujer feliz, que puedes sentir plenitud. Y esta frase que me gusta muchísimo, cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate tú. No es fácil,
Estoy aquí para apoyarte, para acompañarte, para contarte historias, para que sanemos juntas. Gracias por escuchar a Mujer Sana. Recuerda que te puedes suscribir, darle like y compartir este episodio con alguien que lo necesita. Recuerda que las heridas no se esconden, se sanan. Nos vemos hasta el próximo episodio. Te quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima.